Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a otro jueves de Desafío e Inclusión. Hoy, estrategias de autocuidado y educación emocional, organizada por Expo Inclusión en colaboración con Sofan. Mi nombre es Cristian Galleguillos y hoy día estoy vestido con una chaqueta a cuadros y una polera negra y con el pelo castaño oscuro y un poco desordenado. Nos acompaña junto a nosotros Daniela Jiménez, quien estará leyendo y respondiendo sus preguntas en el chat. En la interpretación de lengua de señas, hoy nos acompaña Vicente Becerra. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, Paulina Godoy, coach y mentora de hábitos de amor propio. Paulina tiene una trayectoria inspiradora ayudando a muchas personas a mejorar su bienestar a través del autocuidado y la educación emocional. Áreas clave para llevar una vida más saludable y equilibrada, tanto a nivel personal como emocional. En esta charla, Paulina nos compartirá herramientas prácticas y consejos para integrar el autocuidado en nuestro día a día, así como reflexiones sobre cómo la educación emocional puede transformar nuestras relaciones y nuestra manera de enfrentarnos a los retos. Démosle entonces una calurosa bienvenida a Paulina. Paulina, bienvenida, adelante. Hola Cristian, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, voy a partir contándoles cómo estoy y bueno, cómo soy yo en realidad. Tengo el pelo también castaño claro, largo, castaño oscuro, pero largo. Ando con unos aros fucsias. Tengo pequitas y ando con una polera negra y una chaquetita verde. Voy a iniciar presentando entonces y contándoles que si ustedes necesitan hacer alguna pregunta mientras yo estoy realizando mi presentación, pueden levantar la mano y les puedo responder, porque no voy a ver si alguien me habla por el chat o si levantan la mano, entonces ahí me puede ayudar Dani con si alguien tiene alguna pregunta o algo para que yo les pueda ayudar mientras estoy haciendo la presentación. Así que vamos con la presentación y entonces vamos a empezar y bueno, contarles un poco de qué viene esto de hábitos de amor propio. Eh, Como les comentaba Cristian, soy Pauli Godoy y yo creé mi marca personal y soy coach y mentora de hábitos de amor propio. Entonces les quiero mostrar aquí un listado que en realidad son características que me representan quizás desde mi infancia. Yo era una persona muy autoexigente, muy perfeccionista, siempre fui muy complaciente, me autolimitaba constantemente. eh, Muchas veces me costaba recibir ayuda y también pedirla. Creo que eso hasta poco tiempo que me sucedía. La mayoría de las cosas las hacía yo, me costaba decir lo que sentía y también me costaba mucho establecer límites, o en realidad no los establecía. Y también sentía que no era suficiente y por eso también sentía que tenía que validarme a través de mis estudios, de lo que yo hacía y muchas veces también me sentí invisible. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que me di cuenta que estaba dejando de alguna forma escondida a esa verdadera Pauli, que la reencontré en el camino a través de, bueno, distintas cosas que fueron pasando en mi vida. Y me di cuenta que de esta manera yo quería ayudar a las personas porque sentía que estas características también quizás pueden ser algunas de las que los puedan representar a ustedes también. Y de ahí nace el dedicarme a esto, al poder acompañar y ayudar a las personas a cultivar hábitos de amor propio, que lo hago también a través de una metodología en donde esta metodología la intento utilizar en los talleres, en las charlas, en todos los programas que hago, en donde la idea es poder reconocernos, conectar con esa persona que somos, pero a la vez también responsabilizarnos y tomar acción de nuestras propias decisiones y de lo que queremos para nuestra vida. Entonces, para poder hablar de autocuidado, tengo que hablarles de autoestima.
¿Y qué es la autoestima? La autoestima, el auto es una palabra que viene del griego que significa a uno mismo y estima viene del latín de valorar o dar valor. Por lo tanto, el autoestima es cuán valioso o valiosa nos sentimos, cuánto valor nos estamos dando a nosotros mismos. Y en realidad el autoestima es como el amor propio, porque es cuánto nos amamos a nosotros, cuánto nos preocupamos de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hemos construido este amor propio? Eh, y creo que la mayoría de las veces es de afuera hacia adentro. ¿Y cómo es esto? Porque nos comparamos mucho basándonos en una escala que es bien distorsionada, tóxica y también materialista que propone la sociedad. Y también se construye en la infancia, que es muy importante también, porque depende mucho de lo que recibimos, de lo que vivimos y también de lo que nos faltó. Y eso hace que seamos hoy el adulto que somos y además eso nos sigue condicionando. Y desde la infancia aprendemos lo que debemos creer de nosotros mismos. Muchas veces es así. Pero tu biografía no es tu destino. Y el amor propio también se puede reconstruir de adentro hacia afuera. Y eso es lo que les quiero compartir hoy día. Hay 6 pilares que se podría decir o 6 aspectos importantes y se los voy a contar uno a uno que son importantes para poder reconstruir este amor propio. Y creo que la más importante es la toma de conciencia. Es muy importante el conocerte mejor, el saber lo que quieres y hacer realmente lo que tú deseas. Pero para eso necesitamos tomar conciencia de lo que realmente queremos y no seguir lo que dice la sociedad o lo que se dice que hay que hacer o lo que está estructurado o definido. La autoaceptación. También es muy importante aceptarte tal cual eres, sin juicios, sin estar comparándote, sin estar buscando aprobación. Muchas veces buscamos la aprobación en otros para poder sentirnos realizados. Y lo más importante es que tú te aceptes antes de que otros acepten lo que tú estás haciendo. Tomar responsabilidad. Es muy importante accionar, porque muchas veces decimos queremos hacer esto, pero no tomamos acción. Entonces, tenemos que tomar responsabilidad de lo que queremos y de lo que deseamos mejorar de nosotros mismos, porque finalmente nadie va a tomar acción por nosotros. Es algo que a cada uno le corresponde. Luego tenemos la asertividad, que es la capacidad de poder expresar nuestros derechos, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestros sentimientos. Muchas veces nos guardamos lo que sentimos para no hacer sentir mal a la otra persona o porque pensamos que se puede enojar con nosotros. Pero es muy importante que tú expreses lo que tú sientes. Vivir con propósito. Yo no digo, hoy yo nací para ser cierto coach y mentora de hábitos de amor propio. Si bien tengo en este momento mi propósito, ¿cierto? Definido y bien claro, me van a disculpar, pero creo que se escuchan unos perros afuera. Espero que me estén escuchando bien. Eh, y bueno, como les decía, no es que yo nací para ser coach y mentora de hábitos de amor propio, pero si bien hoy día tengo muy claro el objetivo que yo tengo y eso me ayuda a acercarme a lo que yo quiero, ya sea a, no sé, a 3 a 5 años, es mi objetivo el que tengo ahora. Y por lo tanto, cuando vivimos con propósito, entendemos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Y eso de alguna manera también nos ayuda. Promover el autoestima. Es muy importante promover el autoestima con tu entorno, ya sea a través del respeto, no juzgar, porque muchas veces juzgamos o etiquetamos a otras personas y eso no está bien. Si no queremos que nos etiqueten y no nos juzguen, también debemos hacer lo mismo con el resto, ¿cierto? Con nuestro entorno. Y muy importante el saber establecer límites, siempre con respeto, pero establecerlos. Pero es muy importante, como ya les comenté, ¿cierto? Estos 6 aspectos son importantes, pero también es cómo nos vemos a nosotros mismos. Y eso es muy importante. ¿Cómo te ves a ti mismo?
Y eso influye mucho en la construcción de nuestra propia identidad, ¿ya? Y la neurociencia se está estudiando de cómo influye en nosotros el clima, los astros, la luna, el sueño, episodios políticos, culturales. Es decir, se nos está situando en un contexto en el que estamos y de ahí se construye también nuestra identidad. Si podemos ver de repente los gemelos nacen, ¿cierto?, en el mismo momento, son idénticamente iguales, bajo la misma familia, pero al ya tener distintos amigos, estas personas comienzan a diferenciarse. La identidad es como tu huella digital, porque cada uno es único. Y bueno, aquí a mí que me encanta el tema de la neurociencia, les quiero explicar esto porque siento que tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando y se los quiero contar para que ustedes también lo puedan aprender. Desde el punto de vista de la neurociencia, cuando hablamos de la idea que yo tengo de mi propia identidad, ¿cierto? De mi persona, la estructura del cerebro que está más involucrada en este proceso es la ínsula. No es la única, pero sí está muy involucrada en este proceso de la identidad. Y les voy a contar algunas de sus funciones. Por ejemplo, nos permite reconocer a los demás, es decir, la relación que tenemos con otras personas. También nos permite percibir el tiempo que ha pasado, es decir, vivir conscientemente o es vivir en este momento. Muchas veces hay muchas personas que pueden estar un tiempo en una sala y no tienen ni idea cuánto tiempo ha pasado. Y eso es porque quizás no viven conscientemente en el momento presente. Están más pensando en el pasado, en lo que ya cierto pasó, en algunos problemas o pensando en el futuro. También la ínsula se activa al observarse a uno mismo, es decir, cuando nos miramos al espejo o cuando pensamos en nuestras propias características, por ejemplo, cuando mi ínsula se activó, cuando yo empecé a hablarles al principio y me empecé a describir. Y también, por ejemplo, cuando tú piensas en atributos propios tuyos, cuando tú dices, por ejemplo, yo soy simpática o soy pesada, me considero una persona entretenida o aburrida. También se activa nuestra ínsula. Se activa cuando sonreímos. Cuando nosotros sonreímos, se activa nuestra ínsula. Y también cuando, por ejemplo, yo evoco una sonrisa en otra persona, también se activa mi ínsula. También podemos activarla cuando nos sentimos en libertad o cuando nos expresamos. Y además, la ínsula es la receptora de todo lo que pasa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Entonces, esto es importante porque todo esto tiene que ver con nuestra identidad, la relación que tenemos con otros, cuando estamos en el momento presente, cuando nos observamos a nosotros mismos, cuando sonreímos y hacemos que otra persona sonría, cuando nos expresamos libremente, que tiene mucho que ver con lo que les comentaba anteriormente, el de poder expresarnos, el decir lo que sentimos, es parte de nuestra identidad, de quiénes somos. Y bueno, ¿dónde está la ínsula? Si ustedes se colocan la mano como un cintillo aquí en la cabeza y su dedito gordo va a quedar por detrás de la oreja, ahí están las ínsulas, ¿ya? Tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Y esta ínsula, no sé si ven aquí lo que estoy mostrando, espero que lo puedan ver. Está la ínsula posterior, ¿cierto? Es como la que está hacia más atrás, por ejemplo, como les decía, si ponemos aquí el cintillo en la cabeza, detrás de las orejitas, donde están mis dedos, si el dedo lo coloco o rodeo mi oreja hacia abajo, esa es la ínsula posterior. Si la rodeo la oreja hacia arriba, ahí está la ínsula anterior. La ínsula posterior está relacionada con nuestro cuerpo, ¿ya? Y la ínsula anterior está relacionada con nuestra conciencia, con nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando la idea de identidad está presente, es decir, ustedes están aquí escuchando a la Pauli de lo que les está hablando de la ínsula, estoy entendiendo que mi ínsula está aquí detrás de las orejas, ¿cierto? Y están presentes y no están en automático como estoy escuchando una charla o revisando el celular o mirando por la ventana. Ahí tu ínsula se activa porque tú estás presente en este momento. Pero esta activación tiene que ser integral. ¿Qué significa esto? Que su activación y el recorrido que hace de activación la ínsula
es de atrás hacia adelante. Es decir, se activa cuando tú estás en este momento presente, de atrás hacia adelante. Es decir, primero recibe la información corporal y luego el pensamiento. Porque como les decía anteriormente, la ínsula posterior está relacionada con el cuerpo y la anterior está relacionada con nuestra conciencia. Entonces, así como decía Antonio Damasio, no sé si lo conocen, él es un neurólogo y neurocientífico, que él trabaja mucho con el tema del cerebro y cómo influyen las emociones en el funcionamiento del cerebro. También les dejo ahí algunos libros por si les interesa leerlo. Él dice, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Y eso es así. Por lo que les acabo de decir, si se dan cuenta, cuando nosotros estamos en este momento presente y poniendo atención a lo que estamos haciendo, nuestro cuerpo, de alguna forma, es el que primero sabe lo que está pasando antes de que llegue a nuestro pensamiento y nos pongamos a pensar de lo que está pasando ahora en este momento. Entonces, el cerebro interpreta lo que pasa en nuestro cuerpo. Si yo siento pena, la postura de mi cuerpo va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento tuviera pena, mi cuerpo, por ejemplo, estaría caído, mi cabeza hacia abajo, mis piernas se sentirían así como flácidas, ¿cierto? Como que me voy a caer. Em, Sentiría mis manos así como flojas y mi pensamiento no estaría en este momento quizás acá, estaría en otro lado. Y mi cuerpo toma esa postura. Muchas veces no nos damos cuenta, pero si estoy alegre, mi cuerpo se levanta, ¿cierto? Me siento distinta, si siento rabia también. Nuestro cuerpo es el que primero percibe y luego es el pensamiento. Entonces, el cuerpo no solo es un vehículo físico, sino que también es un depósito de nuestra historia emocional. Eh, Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en un momento de tristeza, por ejemplo, nos pasó algo triste en algún momento, pero justo estoy acompañada quizás de mi amiga, de mi amigo, que le pasó algo muy bueno y él me está contando una historia en la que está muy contento o muy contenta. Yo estoy percibiendo lo que él me dice de una forma muy distinta a la que él me lo dice, porque él está muy feliz, pero yo estoy muy triste. Entonces percibimos el mundo de una forma diferente. Y aquí es donde quiero hablarles de Nazaret Castellano. La admiro mucho ella, una neurocientífica, médico, también tiene unos libros que se los dejé ahí. Ella dice que la percepción del mundo depende de cómo la procesamos. Por eso cada uno es un ser diferente y único, y cada persona siente a su entorno de una forma única e intransferible. Y es porque lo que les decía, finalmente, si tú vives tu vida de una forma más alegre, tu cuerpo se predispone de una forma diferente y percibes el mundo de una forma distinta. Mientras que si tú estás triste o quizás de alguna forma con otro tipo de emoción, eso queda en tu cuerpo. Porque nuestro cuerpo, como les decía, no es solo un vehículo físico, sino que también deposita toda nuestra historia emocional, todo lo que nos ha ido pasando. Entonces, la conciencia corporal también nos ayuda a gestionar nuestras emociones, ¿ya? Y por eso les hablo del cuerpo, porque guarda nuestras emociones. ¿Y qué es la emoción? La emoción viene del latín emovere, que es el impulso que induce a la acción, moverse hacia algo, es decir, nos movemos hacia algo. Y aquí está Paul Ekman, que él es un psicólogo estadounidense y él es un pionero en lo que es el tema emocional, en estudios de emociones y también de las expresiones no verbales. También ahí les dejé algunos libros y él dice que nosotros no experimentamos las emociones como nos suceden, sino que como las hemos elegido. Muy cierto eso. Finalmente, las emociones, no es que yo diga, uy, no me quiero sonrojar o no quiero que me pase esto, no quiero estar con postura de felicidad, porque finalmente es algo que nosotros no elegimos, nos sucede. Y él hablaba de 6 emociones básicas, pero finalmente se han reducido a 4. Y yo les quiero hablar de estas 4 emociones y sus regalos. Resulta que las emociones, muchos hablan de que la emoción
malas emociones o emociones negativas y emociones positivas. Pero las emociones no son ni negativas ni positivas. Son placenteras, ¿cierto? Porque nos hacen sentir bien, o pueden ser displacenteras, porque no nos gustan mucho, pero no son malas. Y aquí les voy a explicar por qué, porque cada una nos regala algo, pero yo les voy a hablar de las cuatro básicas. Y primero tenemos a la rabia. La rabia nos regala el que podamos cuidar nuestro espacio, ¿ya? Nos empodera y nos da seguridad. Entonces, piensen en algún momento que quizás a ustedes les dio mucha rabia y piensen por qué les dio rabia. Muchas veces no pensamos en eso, sino que nos da rabia, nos enojamos y queremos que, no sé, muchas veces nos enojamos, cada uno tiene sus distintas formas de expresar la rabia, ¿cierto? Pero no entendemos por qué nos pasa. Y muchas veces la rabia, como les decía, nos ayuda y nos regala el poder cuidar nuestro espacio, a poner límites, a entregar foco y atención y también a cuidar de nuestra dignidad. Entonces es importante que ustedes se pregunten si realmente están poniendo límites cuando corresponde. Sienten que efectivamente están poniendo límites o quizás no, porque por eso llega la rabia a nuestra vida. En algún momento es exactamente por eso. Así que los invito a que vean por qué la rabia se está presentando en su vida y ver qué es lo que está faltando, porque muchas veces quizás el que está faltando poner límites, ¿ya? Luego, la pena. La pena nos regala el fluir y soltar lo que hemos acumulado. También nos ayuda a conectar con nosotros mismos y con los demás. Y bueno, muchas veces se decía antiguamente que los hombres no lloran, por ejemplo, o las mujeres fuertes no lloran. Y eso no está bien, porque al final lo que estamos haciendo es no validar nuestras emociones y tenemos que validarlas, tenemos que sentirlas. Es propio porque somos humanos y los humanos sentimos, nos emocionamos y por lo tanto no podemos reprimir esa emoción que tenemos. Y como les decía, nos ayuda también a poder procesar algún dolor de alguna pérdida importante. Puede ser la pérdida quizás de una mascota, de una relación, algún trabajo importante en el que estábamos y ya no estamos. También puede ser pérdida de algún familiar, quizás algún quiebre familiar. Existen distintos tipos, ¿cierto?, de este tipo de dolor, pero lo importante es que dejes fluir esa pena porque de alguna forma te hace soltar todo esto y te ayuda también a renacer, a sanar esas heridas. Entonces acá también los invito a hacerse esta pregunta: ¿cuál es el valor y el tiempo que le estás dando a tu pena? ¿Te das tiempo para sentir la pena o la estás guardando? El miedo. Esta también otra de las emociones básicas. El miedo nos regala la protección. Entonces, eh, muchas veces nos ayuda para cuidarnos. ¿Ya? De alguna forma es como, si nos da miedo es por algo, ¿cierto? Y es para poder cuidarnos. Y también nos ayuda a prepararnos para poder adaptarnos o muchas veces también para sobrevivir frente a distintas situaciones que nos puedan pasar. Pero la pregunta aquí que les quiero hacer es si el miedo los paraliza o los mueve a actuar. Muchas veces hay cosas que, es verdad, nos dan miedo, quizás no queremos ir, no queremos hacer ciertas cosas, pero lo importante, y como les decía, también nos ayuda a prepararnos, a adaptarnos, porque hay algo diferente. Muchas veces nuestro cerebro, y que nos pasa mucho, le gusta como dejarnos en nuestra zona de confort, como el siempre mantenernos a salvo. Por lo tanto, cuando hay cosas distintas a las que hacemos siempre, nos da miedo y una forma de sobrevivencia es, de alguna forma el cerebro nos dice: no, esto no lo hagas porque estás fuera de tu zona de confort, pero la idea es ir más allá y ver qué es lo que pasa. No que nos paralice, sino que nos mueva, que nos accione. Y la alegría. La alegría nos regala recuerdos agradables. Ya tenemos algo que celebrar, nos motiva a estar con más personas, nos llena de energía.
Y es muy importante también saber si estás celebrando tus logros hoy el día de hoy, porque eso también le da valor a lo que tú haces. Y muchas veces damos por sentado que tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces es muy importante eso, pero también les quiero recordar que el proceso es muy importante, además, no solamente llegar a la meta o llegar a lo que queremos, sino que también dentro de este camino está todo ese aprendizaje. Entonces es muy importante también el ir celebrando quizás pequeños hitos en nuestra vida y no solo la meta final, porque muchas veces en ese camino es donde encontramos el aprendizaje, están ciertos los errores, las frustraciones de poder lograr eso. Entonces es muy importante que celebren también, y les dejo las preguntas también, ¿cómo están celebrando sus logros el día de hoy? Muchas veces, como les decía, damos por sentado que tenemos que hacer ciertas cosas y no es así. Y como les hablo de emoción, les tengo que hablar también de inteligencia emocional, que tiene que ver con esta capacidad de autocontrol. Si bien podemos sentir rabia, ¿cierto? Podemos sentir pena, pero de alguna forma también tiene que existir esta inteligencia emocional que cómo controlo también estas emociones. No es solamente sentirlas, a mí me pasa mucho, yo soy mamá, tengo dos hijas pequeñas de 6 y 4 años, y me pasa mucho con la de 4 años porque no sé si ustedes saben, pero el cerebro termina de desarrollarse en las mujeres en aproximadamente a los 25 años y en los hombres hasta los 27 más o menos se termina de desarrollar. Por lo tanto, el cerebro de mi hija de 4 años no está muy bien desarrollado, por lo tanto, ella a esa edad todavía hay muchas cosas que no puede controlar. Entonces necesita de alguna forma una mamá controlada o autorregulada para que la pueda regular a ella. Entonces es súper importante esta regulación de cómo regulamos nuestras emociones y bueno, es al menos para mí muy complejo porque cuando yo era chica era como ya tiene una pataleta o castigada o te vas a acostar o te quedaste sin esto. Era muy típico eso porque no existía la educación emocional. El día de hoy se nos enseña un poco más de las emociones, como les decía, que los hombres no lloran. Ahora la idea es que sí, o sea, no somos robots, somos personas, por lo tanto tenemos que de alguna forma mostrar lo que sentimos. Y bueno. Volviendo al tema, como les decía, la inteligencia emocional es muy importante porque es esa capacidad de autocontrol, de autorregular. Entonces les quiero contar cuáles son estos pasos para poder lograr esta regulación emocional. Si bien no es algo que podamos hacer a primeras, pero si ustedes logran identificar estos puntos y tratar de hacerlo habitualmente, de alguna forma, después a futuro es más fácil, ¿ya? Como un hábito. Entonces, el primero es la apertura emocional. Es decir, como les decía, no somos robots, somos humanos, por lo tanto, tienen que ser conscientes de que somos emocionales, por lo tanto, nos podemos emocionar. Segundo, es aceptar, es decir, no juzgar lo que nos está pasando y aceptar lo que sientes, porque muchas veces, y como les decía en un principio, el de cómo reconstruir este amor propio, ¿cierto? Tiene que ver con la autoaceptación. Muchas veces nos tratamos mal, nos juzgamos, o porque estoy llorando, que soy muy llorona, o que soy muy débil. No, finalmente es aceptar y es una emoción que llega, por lo tanto, me abro y acepto que soy un ser emocional y que me está pasando esto. Tercero, perdón, es poner atención. Poner atención a esta información que nos están entregando las emociones, ¿ya? Como les decía, todas son un regalo, por lo tanto, algo nos está regalando y poner atención nos ayuda porque de alguna forma podemos entender por qué me estoy enojando, por qué tengo pena, por qué tengo alegría. El cuarto es ponerle el nombre, porque si estoy poniendo atención a lo que me está pasando, de alguna forma la etiqueto y le pongo nombre a esta emoción, a lo que estoy sintiendo. Y luego el reflexionar, ¿cierto? De este regalo. ¿Qué me trae este regalo? Quizás esta persona se está aprovechando, por lo tanto le tengo que poner límites, pero no es que lo haga de una forma, no es que se esté aprovechando de mí, sino que de alguna forma quiero decir que muchas veces nosotros acostumbramos también a las personas a hacer de ciertas formas con nosotros porque no ponemos límites. Entonces es muy importante el poner límites y la mayoría de las veces de cuando sentimos rabia es
Es cuando pasa eso, cuando sobrepasan los límites con nosotros. La número 6 tiene que ver finalmente con la autorregulación y es esa capacidad que tienes para poder modificar o influir sobre tu experiencia. Porque muchas veces, claro, nos pasa algo y, como les decía de nuevo, no aceptamos y nos juzgamos mucho. Y esa no es la idea es que ustedes puedan abrirse a esta emoción, sentir la emoción, pero también si nos vamos a enojar es con respeto, también vamos a poner límites, no vamos a ir a los golpes ni a tratarnos mal. Pues aquí no les coloqué, hay una infografía en donde aparecen la corporalidad cierto, como la corporalidad y aparece más marcado en el cuerpo la zona que se enciende según la emoción que sentimos. Y en la rabia lo que más se enciende son las manos y como las piernas. Por eso también los niños son mucho de golpear, de tirar. Me pasa mucho con mi hija, que ella agarra todo y lo tira o lo patea. Y es por eso también, porque es donde se acumula nuestra rabia. Entonces, la idea también es el regularnos, entender que está bien que sintamos esta emoción, pero de alguna forma sentimos esto, pero ¿cómo lo expresamos? ¿Ya? Y a esto se refiere con la inteligencia emocional. Y lo importante es que cuando nosotros logramos esto, nos sirve tanto para la vida, para poder el trato con otras personas, pero también podemos entender a las otras personas. Trabajamos nuestra empatía, porque después entendemos que su corporalidad nos dice algo y por lo tanto como su cuerpo nos está hablando de que la persona se siente mal, tú vas y te das cuenta que quizás necesita una conversación, un abrazo, o si está enojado, bueno, algo te molestó, puedes contarme qué te molestó, disculpa si te hice algo que no correspondía. Eso nos ayuda con la empatía, tanto para nosotros como para con otros. Entonces, les quiero recordar que ustedes son valiosos, son valiosas, pero no por lo que tienen ni por lo que hacen, sino por quienes son. Y eso es lo más importante. Y muchas veces nosotros pensamos que necesitamos más cosas o necesitamos ser alguien para poder ser importantes, pero finalmente el valor reside en nosotros mismos. O sea, ya el hecho de que existamos es importante, por lo tanto, ese es el valor que tenemos, de ser quienes realmente somos. Y les quiero contar acá que el amor propio es como nuestro jardín. Entonces, imagínense que cada uno de los hábitos es como una planta. Entonces, esta planta requiere cuidados, ¿cierto? Pero hay tres cuidados que les quise destacar para su adecuado crecimiento. Entonces, tenemos primero el agua y esta práctica diaria o quizás semanal de aprender a establecer límites. Si les cuesta, de alguna forma vean qué es lo que les está costando, entender un poco, como les decía, esto de la rabia, de entender por qué llegan estas emociones y a partir de ahí ver qué es lo que les está faltando. Entonces, aquí le coloco ejemplos, pero puede ser, y dentro de lo que hemos hablado, puede ser establecer límites, también el abrirse a sentir y decir lo que sienten. Háganlo como una práctica diaria, el abrirnos a sentir y decir lo que sentimos, porque muchas veces nos callamos y nos guardamos lo que sentimos. Y recuerdan que les dije que nuestra ínsula se activa, que tiene que ver con este sentido de identidad, cuando decimos lo que sentimos y nos expresamos libremente. Entonces, cuando no nos expresamos, estamos guardando esa identidad. Finalmente la estamos dejando dentro. Por eso la autenticidad es súper importante, es como demostrarnos tal cual somos, evitar ser complacientes. Muchas veces preferimos quizás hacer todo lo que nos dicen para no tener problemas con nadie. Pero si hay algo que uno no quiere hacer o no le nace o de repente quizás no va contigo, decirlo también. Bueno, expresarte libremente, que se los acabo de comentar, también el decir lo que sentimos y ser auténticos.
Entonces los invito a regar esta plantita de amor propio, ¿cierto? Y cada una de estas plantas, con la práctica diaria y semanal de lo que a ustedes también les haga más sentido y de lo que les está faltando. Y esto después se transforma en un hábito y finalmente es algo que hacemos a diario o semanalmente, porque no solamente el hábito de amor propio es preocuparnos de hacer ejercicio, de alimentarnos bien. No, yo creo que es más como el preocuparnos de nosotros, de ese autocuidado. También hay otro cuidado muy importante que es el sol, ¿ya? Y en este caso lo quise relacionar con la autocompasión. Y como les decía, la autocompasión muchas veces nos maltratamos y nos tratamos muy mal. Entonces, imagínense, y me encantaría que se trataran como cuando tratan a un amigo o alguna amiga, a una persona que ustedes quieran mucho. Cuando se equivoquen, bueno, lo podría haber hecho mejor, mañana lo haré mejor, pero no castigarse, porque muchas veces nos juzgamos demasiado y nos maltratamos de alguna manera. Entonces, es súper importante ser cálidos y ser comprensivos con nosotros mismos, ¿ya? Porque ese tratarnos mal no nos va a ayudar mucho. No, más que nada nos va a decaer, nos vamos a sentir más decaídos, no nos vamos a sentir mejor. Y si nadie más lo hace por nosotros, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y hablarnos con amor y respeto, así como lo haríamos con una persona que también queremos mucho. Y por último, el fertilizante que les decía tiene que ver más que nada con celebrar los logros. Se los comenté también anteriormente, pero es súper importante porque cuando no le damos valor a lo que hacemos, sentimos que es algo que tenemos que hacer. Entonces, dale valor, celebra tus logros de la forma que tú quieras, pero celébrate siempre. Eh, y quizás puede ser a través de proponerse metas pequeñas y celebrar esas pequeñas victorias, eh, pero disfrutando también este camino, este proceso. Porque como les decía, el aprendizaje está ahí, está en ese proceso y muchas veces es como que vamos como caballo loco a llegar a lo que queremos, pero no disfrutamos el camino. No vemos quizás muchas cosas importantes, nos perdemos en el camino. Es como piensen en un viaje, nos vamos en viaje, queremos llegar a la montaña y en la montaña, para llegar a la montaña hay un camino rocoso, con flores muy bonito, con, no sé, con riachuelo y de repente por ir pensando en el viaje, llegar a la meta, llegar a la meta, llegar a la montaña, tengo que llegar a la montaña, pero me pierdo el resto del camino. Y es ahí donde está la magia, digo yo, ahí donde está todo ese aprendizaje. Entonces es súper importante eso. Y con eso damos fin a la presentación y agradecerles. No sé si tienen alguna pregunta, quieren consultar algo, quieren que volvamos a algún tema y quizás darle más vuelta a eso. Cuéntenme ustedes. Muchas gracias, Paulina. Tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a ir con Daniela, que nos cuente ahí qué tenemos en el chat. Sí, hay una pregunta acá en el chat de Eleanor Chimpe que dice, consulta, dentro del espectro autista, ¿es más difícil el manejo de las emociones? Uy, ahí me pillaste. Eh, no, no soy experta en el tema ni nada. Eh, pero creo que es algo que se puede más que nada enseñar, enseñar para poder, yo creo que es más como que viene de la autorregulación, el poder regularnos, el entender lo que nos está pasando. Pero con respecto a ese tema en específico, no, no sabría decirte, no, no, no lo sé. Ahora con Diego Mardones, que tenía la mano levantada. No sé si Diego quiere volver a hablar. ¿Te activamos el micrófono? Sí. Vamos a activarle el micrófono a Diego, que tenía la mano levantada. Ahí estamos, Diego. Ok, lo que iba a decir, suele haber mucha gente que no entiende cómo nos sentimos y que como resultado tiende a llegar a molestarnos o a hacer cosas sin tener en cuenta cómo sentimos.
A veces lo hacen por obligación, a veces otros lo hacen por expectativa, porque tienen expectativas de nosotros y saben algo que no queremos ser. Y aun cuando intentamos hacer que nos entiendan, siguen igual. Mm. Son esas personas las que Claro. nos hacen sentir así. Mm. Mira, Diego, qué interesante lo que tú dices, porque como les decía en un principio, vivimos en una cultura que es muy tóxica, que de alguna forma es distorsionada, porque yo digo, ¿qué es lo normal? Porque alguien dice que esto tiene que ser normal y, y no nos abrimos a ver qué más hay allá. Eh, Entiendo lo que tú dices. Finalmente hay muchas personas que quizás, y lo dijiste con tus propias palabras, que se burlan o que dicen cosas. Y yo creo que es por eso, mira, es la poca empatía que existe en esta sociedad, que se preocupan, es muy individualista, eh, no, y es muy poco empática en realidad. No entiende cómo viven otras personas, cómo son otras personas. Y bueno, yo creo que es un tema que quizás tienes que pensar que nosotros no podemos cambiar a las otras personas. Lamentable, pero no se puede. Pero mientras tú cambies tu perspectiva, y como te decía, depende de la forma que tú veas el mundo, es como tú lo vas a vivir. Entonces es súper importante la forma en que tú quieres ver el mundo, cómo quieres ver tu vida. Entonces te invito, Diego, a cambiar esa perspectiva, independiente de lo que diga el resto del mundo, porque mucha gente va a hablar de ti, de mí, de Cristian. Siempre va a ser así, es muy lamentable, pero lo más importante es cómo te sientes tú contigo. Sí, excelente. Vamos, Super, Daniel. Pauli. Eh, Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo nos cuidamos en el ambiente de trabajo? Buena pregunta. Bueno, sí, y ahora que viene el tema esto de la ley Carini y todo, es un tema bien complejo. Mira, yo creo que, así como le decía a Diego, y depende, quizás es muy amplia la pregunta, no sé cómo desde dónde abordarla, eh, porque puede ser quizás como autocuidado laboral con respecto a la carga de trabajo, con respecto al trato. Ahí no sé con respecto a qué puede ser, pero como le decía Diego, el expresar, el decir, en realidad esto no me parece, o quizás siento que estoy con mucha carga de trabajo, es algo que se conversa constantemente. Ahora que estoy haciendo un programa de hábitos de amor propio, siempre me dicen, sabes que tengo mucha carga laboral, estoy con muchas cosas, no me da el tiempo. Y siento que esta vida es tan rápida, que todo va muy rápido y no nos damos el tiempo para procesar la información. Estamos como siempre dándole, 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 ¿cierto? Pero no nos detenemos a hacer las cosas con calma, a disfrutarlas. Y, y de repente, bueno, creo que eso es importante también como para conversarlo con la jefatura o verlo más que nada como en el trabajo, y poder de alguna forma equilibrar eso. No sé si está bien la respuesta en base a la consulta, porque igual es un poquito amplia. eh, o no sé, Daniela, si quiere comentarme ahí con respecto a qué se refería, pero intenté ahí darle una respuesta, no sé si le puede ayudar eso. Claro, como en el manejo de emociones, en el trabajo, manejar esas frustraciones a lo mejor, o algunas injusticias que alguna vez se pueden cometer, y yo me siento de alguna manera, cómo responder ante un compañero, cómo manejar esos conflictos. Sí, yo creo que igual ahora, como de la forma que se está abordando, siento que le están dando más espacio al poder expresarnos y decir lo que nos pasa. Eh, bueno, muchas veces pasa que no existen jefaturas que son tan empáticas o entienden, o el poder tener estas conversaciones abiertas y decir lo que pensamos, lo que creemos.
Pero yo creo que siempre el ser auténtico, el reconocer tus valores y actuar bajo tus valores siempre te va a ayudar. Pauli, Janet también pregunta, me gustaría saber si recomiendas algún orden para los libros que mostraste, algún Ah, autor primero que el otro. mira, si quieres aprender más de neurociencia, como del cuerpo, de cómo funciona nuestro cuerpo, bueno, Nazaret Castellano a mí me encanta, ella fue mi profesora en un curso que hice de neurociencia, así que te recomiendo el libro de ella, que es a ver, lo voy a mostrar, voy a pasar hasta atrás, al final, al principio, perdón, que me gusta mucho, El espejo del cerebro. Es muy rápido de leer, es un libro corto, es muy bueno. Y Neurociencia del cuerpo lo tengo ya comprado, todavía no lo empiezo a leer, pero, o sea, es un libro en donde te cuenta cómo funciona todo tu cuerpo, así que te lo recomiendo mucho. Y el otro creo que es un libro, pero es para niños, el de Alicia y tu barriga, dice maravillosa. Con respecto a Antonio Damasio, El error de Descartes, totalmente recomendado. Y creo que te di otro más por acá, ¿o no? No sé si habré dado otro libro. Creo que sí. No. Esos son todos. Sí. Eso te puedo recomendar. Bueno, si quieres más información de algún libro en especial y de alguno que me haya leído, te lo puedo dar también. Que yo soy, me encanta leer, me encanta la lectura. Acá puede ser El rostro de las emociones. Paul Ekman, él es un seco, el pionero en lo que le decía con respecto al tema emocional y expresiones no verbales, porque como les decía, el cuerpo habla, entonces muchas veces nuestra corporalidad nos dice qué es lo que nos está pasando. Y la otra persona puede verlo también, tanto como en el tono de voz, si uno está nervioso, si está enojado, si está triste, todo eso lo podemos ver a través bueno, del rostro o también de nuestra corporalidad. Por eso es importante también cómo nos paramos ante diversas situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, es súper importante esta postura, como la postura de cierto de sentir como, oye, vengo acá a una entrevista, es súper importante eso, porque eso también demuestra de alguna forma cómo nos estamos parando, cómo nos presentamos. Entonces, como les decía, la sonrisa no es de personas tontas, porque a veces todos dicen, ay, que se ríe tanto, que es un poco... No, no tiene nada que ver eso. Imagínense lo que yo les conté delante de que si evocamos una sonrisa en otra persona, eso también hace que veamos como nuestra propia identidad y lo mismo con cuando nosotros sonreímos. Así que para que lo tengan en consideración, la sonrisa es como algo que es más, no tengo acá una imagen, pero se hizo un electroencefalograma en personas y se les mostraba caras, distintas caras. Entonces, por ejemplo, se le mostraba una cara triste, una cara alegre, una cara así enojada, otra con pena, y las personas al ver una cara sonriente, como que las neuronas se movían demasiado. Entonces, imagínense, es muy distinto cuando vemos la cara de una persona contenta a una persona que está enojada. Imagínense si hubiera hecho esta presentación con cara así de enojada. Quizá hubiesen dicho, hoy, ¿qué onda la Pauli? Qué pesada, o qué lata escucharla, no sé. Pero si yo sonrío, si yo pongo otra forma, es muy distinto como yo me presento ante lo que está sucediendo. Y recuerden que eso también nos ayuda también a cómo percibimos el mundo. Entonces, si andamos todo el día achacados, todo el día tristes, eso no nos va a ayudar a cómo nosotros estamos percibiendo el mundo, cómo lo vemos. Y como les decía, el cuerpo no es solo un vehículo, no es solo un vehículo, sino que también guarda nuestras emociones. Y mira, con respecto a eso de las entrevistas, Janet también preguntaba que siempre le preguntan cómo ella maneja el estrés y responde que ella no suele estresarse tanto y no les gusta esa respuesta y es un poco frustrante para ella. Como, ¿cuál es una respuesta que uno podría dar en ese caso, como de manejo del estrés? Uy, yo iría quizás más a la raíz. ¿Qué le pasa con el estrés? Quizás ver qué es lo que le pasa cuando se estresa, porque a veces cuando nosotros nos estresamos tiene una raíz ese estrés. Algo experimentamos que quizás no nos gusta. De repente es como
el ver qué le pasa a ella. Te invito a escribir de repente. Cuando escribimos, descubrimos muchas cosas. Te invito a descubrir eh, qué pasa con el estrés. O recuerda una situación de estrés y escribe con respecto a eso. O recuerda con respecto a algo que te pasó con respecto al estrés. Y quizás de ahí puedes sacar mucha información y te puede servir quizás también para tu entrevista. Porque muchas veces guardamos las cosas y no las decimos, o no nos gusta, y quizás por algo también dice no le gusta la respuesta, porque hay algo más que evoca quizás ese estrés en ella, y no necesariamente es como la calma. Ahí tendría que entrar más en detalle, quizás con más preguntas, pero como más personal, porque podemos entrar en cosas que quizás no es para que lo hablemos acá, pero puede ser, no lo sé. Le invito a que quizás descubra a través de eso, de quizás pensar un poco más con respecto al estrés, le podría ayudar. También Germán López dice, ¿dónde se puede escuchar la clase? La clase va a quedar en YouTube y en Spotify para que ustedes puedan revisitarla y aprender todo esto, si que acaso les quedó alguna duda, o para escucharla nuevamente. También Mm. Jocelyn dice, ¿existe algún antídoto para el sentimiento de la rabia? Sentimiento de- Bueno, hay una diferencia. Lo que pasa es que las emociones duran 90 segundos. En cambio, y son automáticas, ¿ya? Es algo como automático. Es como, por ejemplo, voy caminando y no me di cuenta que el semáforo cambió y casi me atropellan. ¿Y qué pasa? Es ahí el miedo, ¿cierto? Pero eso es automático. Pero después pasa eso y viene el sentimiento. El sentimiento es algo más consciente que trae el pensamiento, lo trae el pensamiento. Entonces yo me pongo a pensar en lo que me pasó y sigo con eso. Entonces hay una diferencia entre la emoción y el sentimiento. Pero con respecto a la rabia, también, la rabia también tiene raíces. Muchas veces nosotros nos enojamos por algo porque evocamos algo de pequeños. Les voy a contar algo quizás personal, pero me acuerdo cuando yo era chica, eh, por ejemplo, me pasa con mi hija que cuando ella tiene sus pataletas o tiene rabia, yo me estreso mucho y me da mucha rabia también, porque me cuesta regularme, es difícil eso de la autorregulación, porque a pesar de que yo se los digo, obviamente a mí también me cuesta. Somos seres humanos, a todos nos cuesta, es un trabajo constante. Muchas veces también uno dice, quiero mi tiempo, me voy y me alejo, porque también necesito yo regularme para poder regularte a ti. Eh, y cuando veo esa rabia, muchas veces me voy a cuando yo era chica, cuando quizás no me regulaban cuando yo era chica. Y a mí me daba rabia porque quizás mi mamá o mi papá era como el castigo o se enojaban, pero quizás no tenían las herramientas para poder regularme en ese momento. Entonces a veces también esa rabia, y yo ya la tengo súper identificada, me da exclusivamente por eso. Otras veces es cuando también sobrepasan mis límites. Y me pasa mucho. Cuando veo que alguien sobrepasa mi confianza o de repente, no sé, se pone muy patúa, ¿cierto? De repente con ciertas cosas, cosas que a uno no le gustan, pasa eso, que a uno le da rabia, le da mucha rabia. Pero es por eso, porque sobrepasan el límite. ¿Y cómo podemos, de alguna forma, llevarlo como a la calma, que obviamente cuesta, pero los invito a hacer ejercicios de respiraciones, de respirar profundamente e inflar la guata como un globo, porque muchas veces respiramos, ¿cierto? Pero así, pero no inflamos el estómago. Entonces, respiren, inflen el estómago y después botan. Otra técnica también es como así con la mano, una en el estómago y la otra en el pecho. Ideal que la mano que está en el pecho no se mueva y la que está en el estómago que se infle y después exhala. Inhala por la nariz y después exhala por la boca. Y eso lo puedes hacer con 5 respiraciones. Eh, la respiración es clave. Yo creo que la respiración te puede ayudar mucho en esos momentos de rabia, que yo lo hago, incluso hasta mi hija a veces dice, mamá, respira, me dice, porque se da cuenta que estoy enojada y sirve harto, sirve bastante. Así que los invito a hacer ejercicio de respiración cuando sientan mucha rabia, les puede ayudar. Muchas gracias, Súper, Paulina, Pauli. por todos estos consejos, por todo lo que nos has entregado en términos de autocuidado.
y de la gestión de las emociones también, que es súper importante para todos y todas, ¿no es cierto? Que tenemos, todos somos personas distintas, todos enfrentamos nuestras emociones de manera distinta también. Por ahí también había una pregunta en relación a las personas, ¿no es cierto? ¿Cuál era, Dani, la pregunta que también la vamos a averiguar y la vamos a tratar de contestar en alguna oportunidad? Pero era Con respecto al espectro autista, con sí. espectro autista también, que ahí la vamos a tener marcada, porque por supuesto también las personas con espectro autista también es muy difícil manejar las emociones y por supuesto tenemos que ver cómo ellos también enfrentan estas situaciones, la rabia, la pena, la alegría, ¿ya? Así que ha sido una excelente charla, tenemos que cuidarnos, tenemos que sonreír más también. Esa es una muy buena técnica o un antídoto. Después de las respiraciones, acordémonos de algo lindo, sonreímos y demos vuelta a la página para poder continuar nuestras vidas, ¿no es cierto? Con optimismo, con alegría y poder pasar ese sentimiento de rabia, frustración, pena que podamos sentir. Que aunque Mm. igual es muy recomendable también esta película, Pauli, la intensamente que nos muestra toda esta Ay, variedad de emociones, ¿no es cierto? Y que nos dice que es muy válido tener pena, es muy válido sentir rabia porque nos damos cuenta de que podemos pasar de un estado a otro. Si no sintiéramos pena, no sabríamos lo que es la alegría y viceversa. Entonces, también por ahí la recomendación es ver esta película también que en términos emocionales también nos ayuda a entender y comprender qué son las emociones. Así que te sí. agradecemos, Pauli, por esta tremenda charla. Agradecemos a toda nuestra audiencia que estuvo conectada el día de hoy. No sé si quieres dar unas palabras de cierre, Pauli. Hoy agradecerles a ustedes por la oportunidad, agradecerles también a quienes se pudieron conectar, a quienes nos escucharán después. Y, y eso, que finalmente el amor propio tiene que nacer de nosotros, es algo que viene de nosotros, como decía Diego, que me quedó aquí en la pantalla. eh, yo creo que es muy importante cómo tú percibes el mundo y poner eso en ti, porque hay muchas cosas que no vamos a poder cambiar, pero depende de nosotros cómo queremos ver el mundo y cómo nos queremos presentar ante él. Así que eso, que tengan un hermoso día, una linda semana y mucho amor propio para ustedes. Muchas gracias, Pauli. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Y nos vemos el próximo jueves en otro desafío inclusión. Muy lindo día para todos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos queda el viernes de por medio, pero ya se acerca el fin de semana. Gracias, Diego, por tu entusiasmo. Gracias a todos, a Michelle, a Janet, a Cote por ahí que están conectados también con nosotros. Muy buen día y nos vemos la próxima semana. Chao, Pauli. Gracias. Chao, gracias, chao, chao.